Las religiones chinas. El taoísmo. El taoísmo aparece en el periodo de los reinos combatientes. Es creado por Lao Tzu, que crea el libro El Tao de Jing. Él expresa en ese libro que existe un Tao, que es una fuerza universal, vacía, inexpresable, que es el origen de todo. No es un dios, pero existe por sí mismo. El Tao tiene un orden. ¿Qué quiere decir eso? Que es la forma en que el universo funciona y se cuida a sí mismo. Si el día sale, luego anochece. Si la marea sube, luego tiene que bajar. El cambio siempre está ahí, es regular y fundamentalmente bueno. El objetivo del taoísmo es ayudar a las personas a sentir el Tao y moverse en armonía con él mediante el Wu Wei, que significa básicamente no hacer o no actuar, o sea, que no se debe actuar con mentalidad rígida, sin forzar, y siempre hay que tener una mente libre. Uno de los conceptos del taoísmo es el yin y el yang, que es un conjunto que simboliza el modo en que discurren y suceden los acontecimientos en el universo. Yin y yang son dos principios fundamentalmente opuestos, pero que no son antagónicos. Yin y yang se encuentran en un permanente equilibrio. Cuando el equilibrio se rompe, se pueden generar los cambios, las transformaciones o las enfermedades. Todos los fenómenos que pertenecen al yin y al yang cumplen varios principios, principalmente 5, que se pueden resumir en 3: el de oposición e interdependencia, el de crecimiento y decrecimiento, y el de intertransformación. El principio de oposición e interdependencia son aquellas cualidades que se implican mutuamente al punto que mencionar una expresa inevitablemente su contrario. La noche se incluye en yin y el día en yang, pero mencionar, por ejemplo, la noche implica reconocer la existencia del día. Son opuestas pero no antagonistas. Los principios de oposición e interdependencia es un solo par dinámico, es un fenómeno diverso en sí mismo, pero subordinado a otro. Otro ejemplo de yin y yang son: el yin es agua, pero el yang es fuego. El yin es frío, el yang es calor, el yin es lo femenino y el yang es lo masculino. En cuanto al segundo principio, que es el de crecimiento y decrecimiento, es indispensable que si uno de ellos crece, el otro decrezca. De no ser así, no estaríamos en presencia de un equilibrio dinámico, sino de su progresión, ya sea positiva o negativa. Un ejemplo pudiera ser cuando se pierden líquidos corporales en exceso, tiende a aumentar la temperatura. Y cuando se retiene líquidos excesivamente, la temperatura corporal tiende a disminuir. Y el último principio, que es el de intertransformación. A la vez que cuando una de ellas crece, la otra decrece. Eso solo es posible si ambas cualidades se integran en un sistema dinámico en el que deben generarse mutuamente, para lo que es indispensable que sean capaces de transformarse la una a la otra. La intertransformación expresa lo fundamental del cambio, la esencia de la transmutación, por lo que su perspectiva es esencialmente cualitativa. El confucianismo es aquel sistema ético y social que tiene su origen en la China feudal, con las enseñanzas de Confucio. Se considera como una religión al poseer los 3 elementos requeridos, como un concepto de la divinidad, una fe y un culto. Esto solo se logró a finales del primer milenio. Luego, según Tichao Jung Cohen, el confucianismo fue desvaneciéndose el concepto de un dios personal hasta confundirse con las fuerzas naturales y el espíritu racional. Confucio utilizó los libros clásicos de los pensadores anónimos de la tradición china para reinterpretarlos en sentido ético, basándose en la rectificación de los hombres, que es cumplir con las funciones otorgadas en la estructura de la sociedad, la justicia, que son acciones que deben hacerse por sí mismas, siendo siempre correctas, no solo por fuera, sino también por intención. La benevolencia, que es amar a otros cumpliendo con los deberes impuestos a cada persona, y la piedad filial, que es el respeto por lo que se pertenece a los padres, la tradición y el culto antiguo. También se tiene en cuenta el conocimiento del Ming. En sintonía con la virtud de la justicia y el deber ser, el conocimiento del Ming se basa en hacer caso omiso del éxito o fracaso externo, desde el momento en el que se reconoce la inevitabilidad del mundo tal como existe. El Ming se define como el decreto del cielo, que es el origen de la naturaleza o de la esencia humana, y el conocimiento de esta misma por parte del hombre. Esto es indispensable para el perfeccionamiento del hombre. Esta creencia en la autodisciplina se vuelve social cuando se considera, como lo hacían los confucianos,
que un país configura al hombre y su sabiduría en la misma medida en que el hombre configura al país. Los hombres superiores o personas respetables para el confucianismo siguen una serie de principios. Está el Ren, que alienta a desarrollar el amor al prójimo y que en consecuencia se actúe con altruismo y empatía. El Yi, que impulsa a las personas a hacer lo correcto y justo en todo momento. El Li, que predica el buen comportamiento y los buenos modales. El Si, que incentiva a las personas a ampliar sus conocimientos, ya que esto ayuda a actuar con rectitud y sabiduría. Y el Sin, que incentiva a las personas a actuar de manera honesta y sin engaños. El budismo es una religión más antigua que las que mencionamos anteriormente. Se dice que inicia hace aproximadamente 500 años antes de Cristo en India y se origina a partir del hinduismo. A pesar de su origen, los que profesan esta doctrina son una minoría en la región india, siendo China, Corea y otros países asiáticos la mayoría practicantes del budismo. El budismo tiene una visión de religión completamente diferente a la de nosotros los occidentales. Esta es una religión que no tiene Dios. La figura predominante dentro de esta doctrina es el Buda, también llamado el Iluminado, pero este más que un Dios es considerado un maestro. Se puede decir que incluso, más que una religión, esta es una filosofía de vida, una doctrina que ha traído el gran maestro Buda para librarnos del sufrimiento. La filosofía del budismo está basada en el conocimiento de las 4 nobles verdades. La primera es que todo es dolor. La enfermedad, el hecho de no conseguir lo que queremos, se trata del reconocimiento de que todo puede ser fuente de sufrimiento. La segunda es que el origen de todo sufrimiento es el deseo y la ignorancia. La tercera dice que hay que destruir este sufrimiento para llegar al nirvana. Para esto se nos dice que el desapego es la clave para restringir el deseo y el sufrimiento que éste produce. La cuarta verdad es, el camino para eliminar el sufrimiento es el octuple sendero, en el que el llamado al camino de las 8 virtudes, la perfecta visión, la perfecta emoción, el perfecto habla, la perfecta acción, la perfecta subsistencia, esfuerzo, atención y el samadhi, que habla de la concentración meditativa.